Radio 760 presenta Amanecer con Dios. Un espacio que nos equipa para enfrentar el día a día, inspirados en la verdad de la palabra de Dios, desafiándonos a vivir a plenitud, alumbrados por las verdades bíblicas y las promesas que como hijos nos pertenecen. Contigo, Amanecer con Dios. Bendiciones, amados hermanos y hermanas. Qué bueno es amanecer con Dios. Hoy, al despertar, estaba pensando en un salmo que todos conocemos, el Salmo 51, que aunque inevitablemente es uno de los cantares del rey David, el dulce cantor de Israel, este salmo tiene su peculiaridad porque es el salmo de un penitente, un hombre que era conforme al corazón de Dios, pero había fallado, como cualquiera de los mortales, de los seres humanos, de los cristianos, podemos fallar. Y él pecó gravemente en el asunto de Betsabé y luego asesinó a un hombre santo que era el esposo de la señora con quien él había cometido su pecado de adulterio. Y David vino en declinación, vino en una vida de dolor, de angustia, y escribió este salmo que está lleno de lecciones para nosotros. Y estaba recordando algunas de las peticiones especiales que David le hizo a Dios en el Salmo 51. Por ejemplo, le dijo a Dios: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque sintió que el pecado lo había manchado. También dijo: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, porque David percibió que a causa de su pecado podía perder lo más caro, la presencia permanente de Dios en su vida. Y también David le dijo al Señor: hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido, porque el pecado lo había hecho perder el gozo de la salvación. Y como si fuera poco, David también le dijo al Señor: abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque el pecado había tenido un efecto en cerrar la boca de David, porque la alabanza proviene de la abundancia del corazón, porque de la abundancia del corazón la boca habla y también habla alabanzas. Y ahora, en el momento de su dolor, 7 días en ayuno, pidiendo a Dios la vida del niño que estaba grave, el niño que había nacido como efecto de su pecado con Betsabé, David llora, David se humilla y finalmente le dijo a Natán: pequé contra Jehová. Hubo que recoger tremendas consecuencias, pero David fue perdonado, David fue restaurado. Y tengo, al mirar el Salmo 51 con temor y temblor, aún para mi vida, aún para tu vida, entender que si alguien ha cometido el pecado que David cometió, tenemos una noticia diferente a lo que se escucha en diferentes lugares cuando el diablo dice a la conciencia: no te levantas más. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si alguien no ha cometido el pecado de David, Dios quiera que ninguno lo hayamos cometido, hay 3 consejos que tenemos que recibir de la palabra de Dios para cuidarnos, porque la medicina preventiva es mejor que la curativa. Si no hemos cometido, gracias al Señor, exactamente el pecado de David, un consejo sería el de Isaías capítulo 1. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. La idea bíblica de estar a cuenta con Dios es que todos los días tengamos una cita con Dios para no dejar pasar por alto en su presencia ningún error, ninguna cosa equivocada, por pequeña que nos parezca, sino venir al Señor en confesión de cada falta para que todos los días podamos ir a descansar seguros que hemos sido justificados a través de la fe, la provisión de la sangre del Cordero que sigue en pie hasta el día de hoy. En segundo lugar, el consejo de Cristo en Mateo 26, velad y orad para que no entréis en tentación. Y en tercer lugar, entregar la parte débil de nuestra vida cristiana al total control del Espíritu Santo. Uno sabe cuál es su debilidad y en esa área tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para no debilitar eso que se llama el área coja de nuestra vida en Hebreos capítulo 12, sino fortalecernos y entregar al Espíritu Santo el control de esa área débil de nuestra vida cristiana,
para que no caigamos en tentación. La idea bíblica es que todos los días necesitamos ir delante del Señor y ser como pámpanos de la vid verdadera, porque el apóstol Juan dijo que el que permanece en el Señor, el que permanece en Él no peca. No quiere decir que no cometa errores, no quiere decir que no se equivoque, sino que el que permanece en el Señor, en la comunión con Él, no practica el pecado. Deseo que este video te bendiga y de alguna manera pueda ser fortalecido para que seas fuerte contra el pecado que te asedia, que me asedia, y podamos entender la promesa que aparece en el libro penúltimo de la Biblia, el libro de Judas, que el Señor es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria con grande alegría. Bajo el auspicio de Iglesia de Cristo Elim Central, Radio 760 presentó Amanecer con Dios, en la voz del pastor Eliseo Rodríguez, de Iglesia Evangélica Monte de Sión, de Miami, Florida. Dios te bendiga.